esta es una plantilla que era de Domingo Esteso. Para comprobar que es una regla de 4 puntos, ¿no? Y que no tiene que cojear, ¿ves? O sea, entonces creo que me encuentro un poco en ese punto de, al final, interpretar instrumentos que me encantan de mi familia, pero a mi manera. Esta guitarra es una réplica que estoy haciendo de 1931 de Domingo Esteso. Bueno, me llamo Felipe Conde Crespo y pertenezco a la 4ª generación de constructores de guitarras de la familia Esteso Conde. Y bueno, yo empecé pues gracias a mi padre, a que quiso enseñarme, yo tuve el interés de aprender y bueno, llevo ya más de 10 años trabajando en esto y construyendo guitarras. Bueno, la historia de la familia, al final, yo soy la 4ª generación, entonces hay bastante historia por detrás. Entonces, la primera generación era Domingo Esteso, y Domingo Esteso era el tío de mi abuelo, que mi abuelo era Mariano, y su hermano Faustino y Julio, ¿no? Que eran los 3 hermanos Conde. Y luego, bueno, pues evidentemente mi abuelo tuvo a su hijo, Felipe, que es mi padre, y mi padre me enseñó a mí. Entonces, por eso soy la 4ª generación. Para mí, mi familia, cada una de las generaciones, para mí es un espejo, un lugar donde mirarme. Para mí, cuando veo una guitarra de mi abuelo, una guitarra de Esteso, la veo como si fuera casi mía, ¿no? Como algo de lo que yo creo que formo parte. Y para mí es una referencia, ¿no? Es un referente. Yo todas las guitarras que hago son instrumentos que están enormemente inspirados por los instrumentos de mi familia, ¿no? Eso no significa que yo no me fije también en lo que hacen otros guitarreros o de todas las épocas, ¿no? Pero mi inspiración principal son ellos. Tanto Domingo Esteso como mi abuelo y sus hermanos como mi padre. Y bueno, mi padre, por suerte, le he tenido aquí para que me haya enseñado todo lo que él sabe, pero gracias a él también tengo, él aprendió de su padre y su padre de su tío, con lo cual al final son muchos conocimientos heredados y para mí esos conocimientos que son parte de ellos también son parte de mí y bueno, están impresos en mis instrumentos, en mis guitarras. Yo, como es una historia tan dilatada, ¿no? Y tan larga, yo es que he llegado a ver decenas de plantillas y de varetajes diferentes, con lo cual, dentro de esa variedad, yo creo que siempre había como un amor o una filosofía muy tradicional de la guitarra, ¿no? De la guitarra de la escuela de Antonio de Torres y de la escuela de Manuel Ramírez, aunque veas guitarras que son como anaranjadas o que no parecen una guitarra de ese estilo, luego realmente la filosofía es la misma. Que es lo que hablamos fuera de cámara, que es que pues esa gravedad, ¿no? de la tapa, que luego se refleja en un sonido muy grave, ¿no? Un sonido, como dicen los flamencos, que dicen que es sonido macho, ¿no? De la guitarra, que es un sonido como muy grave, que tiene un timbre en los agudos que no tiene demasiado sustain, pero que es muy directo también. Y yo creo que eso es algo muy típico de las guitarras Conde, de nuestras guitarras, o de los que seguimos esta filosofía. Y que creo que también es muy típico de la guitarra flamenca, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que en esa época no existía una diferencia tan marcada como ahora. Y de hecho yo, por ejemplo, cuando hago guitarras, la diferencia también, porque yo hago guitarras clásicas muy tradicionales, la diferencia es bastante mínima, porque yo hago guitarra tradicional española. Luego hay otros tipos de guitarra clásica que ya varían de ese tipo de guitarra tradicional española, que nos podemos meter en otros constructores, otras escuelas. Pero bueno, pues tú es una guitarra de Domingo Esteso y al final realmente la diferencia que hay es simplemente, como dicen, un setup, ¿no? Como que las guitarras las cuerdas estén más altas, estén más bajas. Incluso a veces puede ser que el ángulo varíe, ¿no? El ángulo de cómo está construida la guitarra, pero es prácticamente el mismo instrumento,
a lo mejor con materiales diferentes. Hoy en día sí que existe más diferencia, pues yo por ejemplo eso, en guitarra clásica, dentro de que sigo esa filosofía, pues intento buscar que pues más sustain en la guitarra, que el sonido sea menos directo y más mantenido. Bueno, eso lo consigo pues dándole otra rigidez a la tapa, otros grosores, intentando jugar más con el baretaje de la guitarra, pero eso quizás yo creo que en esa época no había tanta distinción, era todo más homogéneo. Bueno, pues baretajes ha habido decenas, eran súper inquietos, sobre todo en la época de la generación de mi abuelo y sus hermanos, y he visto un montonazo de baretajes experimentales de todo tipo, además dando unos resultados muy variopintos y muy diferentes. Pero luego en todos esos baretajes que había experimentales siempre había 4, yo qué sé, voy a decir 4 o 5 porque había un montón, pero voy a decir 4 o algo así que sí que seguían su filosofía. Y bueno, yo me inspiro en esos baretajes para hacer mis guitarras porque son los que creo que funcionan mejor. Y bueno, dentro de esos baretajes también investigo yo pues lo que me gusta más a mí, o intentar de alguna forma, si se puede, por mejorar esos sistemas. Son 9 varetas que no varían mucho en altura, intento que no sea simétrica nunca la tapa. No me refiero a simétrica en cuanto a la disposición de las varetas, sino más en cuanto a los grosores, ¿no? Es muy sencillo, es un abanico, tiene 2 varetas cruzadas, pero bueno, también utilizo otros sistemas asimétricos, pero bueno, ese que más utilizo. Pues el que utilizo sobre todo es de los años 70, de mi abuelo y sus hermanos, pero luego en clásica utilizo también uno parecido, lo que pasa es que la plantilla es mucho más pequeña, que es de exceso. Entonces, en la guitarra flamenca sí que utilizo una plantilla un poco más grande, que tiene la cintura más estrecha, que es un poco diferente y que a mí es el que más me gusta. La plantilla de los años 70, la que utilizo sobre todo en guitarra flamenca. En guitarra clásica utilizo una plantilla de los años 30 de Domingo Esteso. Bueno, y tengo ahí unas soleras originales que también tengo de Esteso que utilizo para hacerlas cuando hago réplicas de Esteso. Tengo justo una hora en construcción. Pues bueno, yo creo que son varios factores, ¿no? O sea, yo creo que la escuela de Manuel Ramírez, Manuel Ramírez tenía que ser una persona súper como severa, yo creo, y un visionario para mí, y se le transmitió eso a sus alumnos, a sus estudiantes o alumnos, por así decirlo. Y también yo creo que tendría que haber un clima en Madrid con muchos guitarristas, muy musical, un clima también propicio y con mucha gente. No es una época donde había mucha inmigración, que venía mucha gente de toda España y acababa en Madrid, desde desde guitarristas a gente de cualquier ámbito. Entonces Madrid era un punto de ebullición y un punto donde había mucho conocimiento. Y luego también esa genialidad yo creo de Manuel Ramírez bueno, yo creo que tuvo que estudiar mucho a Torres, tuvo que tener guitarras de Torres, y también él era luthier del Conservatorio de Madrid. Entonces también reparó y conoció mucho en la construcción de instrumentos de arco, y yo creo que se tuvo que inspirar también en ciertas técnicas y ciertos conocimientos que existían en el arco y que en la guitarra todavía no estaban tan arraigados, ¿no? Porque el arco, al final, sabemos que los violines llevan siendo como son, pues yo qué sé, pues a lo mejor 100 y pico, 200 años más que la guitarra, ¿no? Casi. Y ya tenían un estudio, y además invariable, los violines son como son y son muy ortodoxos, ¿no? Con el violín, entonces ya sabían muy bien cómo se hacía. Yo creo que tuvo que aprender algo de ahí y aplicarlo en la guitarra. Entonces, son conjeturas, y son cosas que yo creo, porque al final nunca... Bueno, no sé, a mí no me lo han transmitido de esa forma, pero son pensamientos, razonamientos propios. Y tener feedback, luego eso, las ganas y la capacidad que tenían de hacerlo lo mejor posible, hacer instrumentos increíbles, ¿no? Porque, yo qué sé, gente que no tiene esas ganas o ese hambre de conseguir eso y se tira toda la vida haciendo, yo qué sé, en todos los ámbitos, haciendo cosas mediocres, ¿no? Pero ellos no, ellos lo llevaban a más, ¿no? Después
a Esteso y dices, vaya crack, ves a Santos y también lo lleva a otro nivel, ves, y bueno, y eso se transmite mucho, porque después también esa filosofía yo también la veo en mi abuelo y sus hermanos a nivel acústico. Eran unos locos de la acústica, eran unos locos del sonido y están continuamente buscando, continuamente hablando con los guitarristas y buscando su forma y buscando su sitio, y es totalmente una forma de pensar. Yo no sé, yo espero que me hayan transmitido, yo creo que sí, a su forma, y espero estar a la altura, ¿sabes? Yo creo que es muy importante, como ser curioso siempre es muy importante en todo lo que se haga, y creo que sí que es muy importante ser experimental. Lo que pasa es que ahora tenemos muchas ventajas que ellos no tenían. Porque ellos, por ejemplo, eran muy experimentales y tenían conocimiento, pero muchas veces se guiaban, que es como yo he aprendido al principio, ¿no? por los sentidos, ¿no? Que a veces son una guía estupenda, ¿no? Coger una tapa y con toda esa experiencia que tú tienes de todas las tapas que has cogido, la doblas, miras su densidad, la tocas, tal, y dices, esta guitarra, pues yo creo que esta tapa tiene que ser un poco más fina, más gruesa, viendo sus características físicas. Pero hoy en día, por suerte, tenemos sistemas un poco más contrastados que para mí no lo sustituyen, porque para mí es muy importante sentir la madera, ¿no? Es vital, o sea, para mí no sustituye eso nada. Pero luego encima puedes contrastarlo y verlo en gráficos y verlo físicamente tú mismo, y eso también ayuda un montón. O sea, todo lo que sea tecnología y avances no cualitativos, o sea, está genial. Aunque creo que no por mucho también mirar todas esas cosas te va a salir un instrumento excelente, ¿no? En que tiene que haber un balance, yo creo que entre ambas cosas. Para mí es complementario, porque además creo que pues a veces se ve como que hay una forma única de hacer la guitarra, una forma única de seguir e interpretar esos datos empíricos. Al final que consigues que están contrastados y que si tú recoges bien esos datos, eso es irrefutable, ¿no? Ahí están. Pero creo que independientemente de esos datos, de lo que vas a recoger, tú puedes tener un concepto en tu cabeza de la guitarra, de cómo la entiendes tú la guitarra. Esos datos te pueden servir de muchas formas. Y creo que para interpretar esas formas, incluso a la hora de recoger tus propios datos de una forma pues que no sea tan cuantitativa, tan numérica, se necesita el instinto personal, se necesita tocar, se necesita sentir. ¿Qué pasa con esos datos y con esa forma de recoger las cosas de forma científica? Pues que hay gente a lo mejor que está empezando y que no ha tocado cientos y miles de etapas, le da una posibilidad de hacer un instrumento en condiciones y bastante bueno, que de otra forma pues tendría que tener muchísima experiencia. O sea, al final un maestro, para aprender algo se necesita muchísima experiencia, se necesita años, se necesita trabajar, se necesita conocer cada herramienta, haberla trabajado, y no hay forma de adelantar eso, a no ser que sea a través de máquinas o otras formas. Si lo quieres hacer de forma artesanal, para ser un maestro, para ser muy buen guitarrero, muy buen constructor de lo que sea, necesita una memoria física de la construcción y de cómo se trabajan las cosas, que se consigue trabajándolo, no hay atajos para eso. Bueno, yo creo que hay varias cosas ahí. Uno es, por ejemplo, para mí las ventajas que puede tener la CNC y ese tipo de herramientas, como antes, pues como que sin tanta maestría puedes hacer cosas que no podrías hacer sin hacerlo muchas veces. Pero yo creo que a mano se puede conseguir la misma exactitud que con una máquina de control numérico, prácticamente la misma. Y a mí lo que me gusta, ya no sé si tanto hacerlo a mano con CNC o lo que sea, sino de hacer las cosas individualmente, es que desata la creatividad de la gente, ¿no? O sea, si tú haces, yo creo que la CNC, este tipo de tecnologías está muy bien, a mí me encanta, ¿eh? Yo, por ejemplo, hago plantillas con CNC y sé utilizar programas vectoriales y me parece la pera, pero creo que está más pensado como para producir en masa, ¿no? O para hacer un diseño y producir muchas cosas. Pero cuando tú haces una guitarra, que es un instrumento que tiene que ser único y que tiene que, no sé, o quieres como desatar tu creatividad o desatar tu parte artística que llevas dentro, te puede poner límites a veces, ¿sabes?
Depende de cómo sea cada uno, ¿no? Pero te puedo poner límites a esa creatividad. Bueno, yo creo que es buena pregunta. Yo creo que todo va por etapas, ¿no? Y además yo creo que como que no me... Yo además incluso veo cosas que he dicho anteriormente y digo, joder, ¿cómo he hecho esto? O sea, es que ahora no me interesa. Yo creo que no es un error, simplemente es que cada uno o sea, son etapas de la vida, ¿no? Entonces yo ahora me encuentro una etapa en la cual, bueno, llevo mucho tiempo estudiando las guitarras de mi familia y creo que he conseguido hacer algo muy similar, pero con mi personalidad, y a la vez busco, partiendo de ese punto, y con mucho respeto, la verdad, y cierta ortodoxia hacia la forma de construir, pues buscar pues dejar un poco esa creatividad que se desate, ¿no? dentro de lo que me apetece a mí hacer. Entonces creo que me encuentro un poco en ese punto de al final interpretar cosas o instrumentos que me encantan de mi familia, pero a mi manera. Yo, por ejemplo, hago muchísimas guitarras flamencas, casi todo, o gran parte de mi producción es flamenca, y de mi guitarra flamenca, pues no sé cómo diría que es lo que busco. Pues busco una guitarra así, describiéndola, pues con bajos muy potentes, que tenga buen volumen, pero a la vez no pierda en calidad, porque a veces pienso que hay una tendencia, ¿no?, en ganar volumen, pero que dices, bueno, esto como que pierde un poco de colores, ¿no? Y en guitarra clásica, pues la escuela es antigua, justamente lo que hemos hablado es lo que más me gusta. Además creo que para mí es como lógico, como que me resulta fácil hacerlo, ¿sabes? Como que me sale de dentro, quizás no sé por qué, no me resulta complicado hacer este tipo de instrumentos. Bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? A ver, déjame ver por dónde empezamos. Bueno, por un lado, al final tenemos que vender guitarras, ¿no? Entonces, si la gente te pide algo, o un guitarrista te pide algo, muchas veces, pues te adaptas a lo que te pide porque tienes que vender tus instrumentos, ¿no? Entonces, eso es ya un condicionante de primeras. También, por otro lado, o sea, pues eso, como decías antes de Friedrich, de la India, por ejemplo, quieres que no te dé problemas el instrumento y que no esté la persona viniendo a que le repare la guitarra porque se ha rajado, porque le pasa cualquier cosa. Y luego, ya fuera de temas así tan prácticos, ¿no? Como que tienes que vender, tienes que vivir de ello, tienes que, pues no sé, pues hacer las cosas que sean funcionales y prácticas. También yo creo que hay que saber a quién escuchar muchas veces, ¿no? Y yo creo que a mí me gusta escuchar mucho a gente que ha probado también muchas guitarras, ¿no? que tiene criterio probando guitarras y que ha probado mucha variedad y no sé, que noto cierta sensibilidad en esa persona. No tiene por qué ser el mejor guitarrista, porque a veces, yo que sé, los mejores guitarristas a lo mejor no han probado muchísimas guitarras, a lo mejor sí, ¿no? Depende. Pero ves como que hay ciertas personas que tienen una sensibilidad y que dan un feedback como muy genuino, ¿no?, por así decirlo, y como muy puro. Y yo siempre intento escuchar a esas personas. Y luego hay gente que te dice un montón de cosas y dices, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué me está diciendo este...? ¿Sabes? ¿Qué hago yo? O sea, que no sabes qué hacer con eso, ¿sabes? Sí. Entonces como que también, o sea, parece como un poco injusto, ¿no? Pero también como mentalmente hago un poco a veces esa criba, es decir, el feedback que me está dando esta persona me va a servir para algo, no me va a servir, es muy bueno, no es tan bueno, pues, o sea, depende de lo que... De cómo vea, no sé, creo que es algo muy instintivo, pero escucho a todo el mundo siempre. Yo creo que eso que dices es cierto y a mí como que me duele en el alma, más que nadie porque yo soy de aquí, de Madrid. Y yo creo que se debe a que en Madrid como que siempre ha habido una escuela más cerrada. No sé por qué y ha habido una escuela más cerrada y, por ejemplo, pues la forma que me han enseñado a mí, ¿no?, de padres a hijos. Y yo creo que falta algún tipo de institución o de escuela muy buena, pues como por ejemplo la que existe, creo que es en Amberes, ¿no?, la que hablábamos antes, que ahora está Karel de Dain, que tiene muchísima calidad y una forma de enseñar
a mucha gente y esa escuela pues crea que haya mucha gente o muchos guitarreros en un área concreto, o como ocurre en Granada, que en Granada sí que hay mucha más apertura en ese sentido y hay muchísimos alumnos y maestros, y en Granada hay, yo que sé, no sé si hay 200 en toda la provincia, ¿no? 200 guitarreros, yo que sé, un montón de guitarreros o más, no sé cuántos habrá. Y aquí en Madrid no ha pasado tanto, en Madrid ha sido todo mucho más hermético, no se ha compartido tanto, tampoco ha habido ningún tipo de apoyo institucional. Pues por ejemplo, yo estuve en Cremona, y en Cremona es impresionante, pues tienen como casi una ley, ¿no? de cómo tiene que enseñar, de cómo se tiene que enseñar. Hay un par de escuelas de construcción. Esas escuelas después tienes como unas prácticas con un constructor, y para pertenecer al gremio de constructores no te puedes saltar esas prácticas, tienes que ayudar, ¿no? a todo el conjunto. Entonces eso crea escuelas. Entonces en Madrid se ha llevado muy mal, ha habido... No sé, no ha habido esas escuelas, y se ha ido perdiendo poco a poco, se ha ido diluyendo. Y bueno, yo creo que ese es más o menos, creo que ese es el motivo más importante. Mira, esta es una plantilla que era de Domingo Esteso, y es una plantilla que es diferente porque no se monta como el típico sistema español de montaje de guitarras, que es que ponemos la tapa con el mango, después los aros, y luego cerramos con el fondo. En este tipo de guitarra, o esta forma de construir, que bueno, Esteso utilizaba los dos tipos de forma de construcción, tanto el típico español como este, es que se ponen los aros con el mango, después el fondo se saca de aquí y se cierra con la tapa. Que es como yo he hecho, por ejemplo, esta guitarra de aquí, está hecha con ese sistema, ¿no? Es una guitarra, es una réplica que estoy haciendo de 1931 de Domingo Esteso. Y sigue ese sistema. Y luego tenías, para comprobar que estuviese bien hecho, tenías esta regla, para comprobar que es una regla de 4 puntos, ¿no? Y que bueno, no tiene que cojear, ¿ves? O sea, tiene que estar como bien hecho, se ponen las barras, se pone en el traste 12, y no tiene que hacer clac clac, no tiene que coger. ¿No? Eso no lo viste. Sí, este es el sistema de esa escuela, de Domingo Esteso, y también, bueno, de la escuela esa de Madrid. Luego, mira, bueno, aparte de eso... Perdona que te dé la espalda. Nada. Aparte de eso tenemos aquí, es una regularizadora, también original Domingo Esteso, aunque yo le he puesto el filo, porque el filo se perdió con el tiempo. Y es una regularizadora que tiene una cuña y un tornillo. Y lo que permite es controlar los gruesos de esta forma, ¿no? y ser muy preciso a la hora de hacer cenefas, mosaicos de cualquier grosor, prácticamente, que se pueda hacer dentro de la guitarra. Y es un instrumento una herramienta que está súper bien hecha. Esto no sé si es madera de encina, es una madera muy dura que hay aquí en España. Y luego con todo hecho a medida, ¿no? Con piezas de hierro no sé si es fundido, vamos, tornillos de hierro, todo hecho a medida. Es una maravilla esta herramienta, y es original totalmente, y yo la sigo usando para hacer mosaicos, también con otra nueva que me compré hace poco. Luego esta es otra herramienta de Domingo Esteso, que es una herramienta como si fuera como esto, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Un calibre, ¿no? Es como un calibre, pero mucho más rudimentario, aunque tengo que arreglarlo, ¿no? Porque le faltan unas piezas. Lo que hacía era, con este sistema, sacaba una aguja, lo que se hacía era rayar la madera, y esa aguja se podía controlar la altura que tenía, ¿no? Entonces así pues conseguías, con esos rayajos que hacías dentro de la tapa, cuando los eliminabas, justo cuando los eliminabas, significaba que estaba todo a la misma altura. Qué bueno, como un espesímetro, ¿no? Claro, entonces un espesímetro, pero rudimentario, vamos, que te das cuenta de que se apañaba con lo que tuviesen, ¿no? O sea, y eran muy ingeniosos. Yo creo que esas cosas además les hacía más duros, ¿no? A la hora de construir y hacer las cosas, ¿no? Porque se tienen que buscar la vida, ¿no? Como, yo qué sé, fíjate, esta lima que no se vende, es una lima doblada para... Esto ya no es Esteso, esto ya es mío, pues para limar en la cintura de la guitarra, ¿no? Todo esto está hecho poniendo calor y doblándolo a la bestia, ¿no? Y no sé si tengo alguna herramienta más, también herramientas aquí de mano antiguas.
de mi abuelo y de Esteso, ¿no? Bueno, esta es una guitarra que hice, bueno, que es curioso, ¿no? Porque la he hecho con esta plantilla que os enseñaba antes, pues un poco por hacerla, o como que me gusta hacer las guitarras estas de Esteso, o este tipo de guitarra en concreto de Esteso, y también la he ido registrando, que he ido haciendo, porque voy a ir a Amberes, a un festival en Amberes, y dentro de una presentación muy cortita que me dejan hacer, pues quiero enseñarles un poco, pues es de esta escuela de Karen, ¿no? Me invitan de la escuela esa, pues quiero enseñarles cómo he hecho esta guitarra con este sistema. También pues por enseñar algo también a los alumnos, algo que no sepan. Esta es la cabeza de Domingo Esteso, que la heredó de su maestro, de Manuel Ramírez, que es la cabeza esta que dice, bueno, la gente le llama de lágrima, pero bueno, es una cabeza pues típica, esto de Manuel Ramírez, Domingo Esteso, también hay Guisanto, está el que tiene esta cabeza. Y yo lo utilizo para clásicas porque es una réplica de esas guitarras. Y luego, esta es la típica cabeza, bueno, este en concreto es una guitarra que me han encargado con Catabuel, así como de estas de pico, de Florentina, me dicen, ¿no? Y es como, y esta es la típica media luna, que es como le llama la gente, que es la cabeza típica de conde. O sea, pero la otra también es tradicional, la otra es más antigua. Sí. Solo que esta es muy famosa, es más famosa porque la hicieron en los 50 y la empezaron a utilizar indistintamente, ¿no? A veces ponían la otra o a veces ponían esta en los 60. Y en los 70 ya, y final de los 60, empezó a ser más común esta porque era diferente, que se diferenciaba de las de Manuel Ramírez y Esteso. Y se hizo muy famosa porque muchos guitarristas muy buenos de flamenco, pues como Paco de Lucía, Moraito, etc., tienen guitarras de esa época con esta cabeza. Entonces ya a raíz de eso, pues la gente en su día se volvería loca en plan esta cabeza, esta roseta, tal, y a día de hoy pues también es como yo hago la misma, no hago una cabeza propia, hago la cabeza de mi familia, pues también como un homenaje porque me gusta. Refuerzo depende de la época, ¿no? O sea, este es un refuerzo de fibra de carbono. En este caso hay dos tipos, utilizo fibra de carbono unidireccional, de tela, así pegada con epoxi, o grafito prensado. Esto es de grafito prensado en este caso. Y se pone a partir de los 90, es simplemente para evitar que se venza el mango, y ayuda mucho. Entonces depende de la guitarra, generalmente mis guitarras, que hago modelos propios, lo pongo. Guitarras réplicas, que quiero que sean muy fidedignas, no lo pongo, para que sea lo más fidedigno posible. Lo que pasa es que, claro, esto previene mucho, pues previene que se venza el mango. También se puede vencer por la tapa la guitarra, ¿no? Pero bueno, siempre se vence un poco por la tapa, hay que tenerlo en cuenta, pero que no se venza por el mango la guitarra. Bueno, pues tengo muchísima madera que me da mi padre, o sea, ahora menos mal, porque está sequísima y es una maravilla. Trabajar con madera buena es lo que decíamos antes, que me decías tú del pintor, ¿no? De tener un buen lienzo o tener un lienzo malo. Dices, bueno, cualquiera puede hacer, o sea, puedes hacerlo algo bueno con un mal lienzo, pero si es bueno, mejor, ¿no? Entonces tengo una madera excelente, que además seguimos comprando continuamente. Si podemos madera antigua, mejor, y además en eso tampoco no somos tacaños, o sea, estamos siempre comprando y nos dejamos un buen dinero en comprar madera buena, siempre lo más especial, lo más excelente posible. Y luego, en cuanto a tipo de madera, pues a mí soy muy súper tradicional y bastante aburrido en eso. Me gusta el ciprés, me encanta el ciprés, o sea, me apasiona. Me gusta el palo santo de Río y el palo santo de India, y me gusta pues el Madagascar, que emula un poco ese palo santo de Río, y las maderas muy tradicionales y contrastadas y buenas. ¿Cuál es que me ha sorprendido? Pues, por ejemplo, hice una guitarra de Koa que no daba un duro por decir, bueno, esta madera, yo qué sé, me lo pidieron así y dije, pues lo hago. Y luego sonaba genial y me sorprendió muy gratamente esa madera. Dije, joder, pues se puede hacer buenas guitarras también con esta madera. Sí. Pero bueno, en eso muy tradicional, y creo que sí, que hay que fijarse en las características físicas de la guitarra para que tenga buenas características acústicas, intensidades, y comprobar bien que sea lo que uno va buscando. Ese es un proyecto que hicimos que fue súper divertido, que lo hicimos con varios guitarreros. Bueno, me invitó Tobias Brown, que es un alumno de José Luis Romanillos, que hace unas guitarras buenísimas, es un crack, que es de Austria.
y él tiene muy buena relación con Kolbe, que es un aserradero que hay en Austria, bueno, ellos empezaron a serrar pino del bosque de Bohemia, que es un pino muy característico, que es un poco más, como parece más feucho, ¿no? O sea, tiene como a veces están como zonas rosas, tal, pero que es una maravilla, es buenísimo. Y ahora cortan de todo, cortan ese pino, cortan menos porque está muy protegido, pero también traen pino de los Alpes. Y él nos invitó a mí, a Karel de Daen y a Jürgen, no me acuerdo, es que no sé cómo se dice, es un nombre alemán, no me acuerdo cómo se decía, y a Jürgen, y fuimos los cuatro a cortar los troncos con cuñas, y como se supone que hay que hacerlo bien para que salga porque es muy importante la forma en que está cortada la madera, porque la madera hay que imaginársela como si fuera como si coges muchas cuerdas y las prensases, ¿no? Juntas. Entonces tú cortas los segmentos y a la hora de abrir esas cuerdas nunca quieres romperlas por la mitad, nunca quieres romper esa fibra, ¿no? Quieres que se abran totalmente y que se mantengan puras, se mantengan totalmente rectas. Entonces cuanto más abras con la cuña no la parte, la cuña la separa unas de otras. Okay. Y bueno, la calidad de la madera y la calidad es mucho mejor, ¿no? Al final, porque creas esa longitudinalidad, ¿no? Total de la tapa y no queda partida en ningún sitio, es súper importante. Entonces fuimos allí a cortar, dividir y sacar las tapas de las guitarras, pues también yo me llevé un montonazo de tapas y me costó lo mío, pero aprendí muchísimo y te das cuenta también de que para sacar muy pocas tapas se utiliza una cantidad de material enorme y para que una tapa sea buena la calidad está excepcional, excelente, hay muchos árboles que en un árbol entero no salen prácticamente, es como un miclo blanco, ¿no? Es algo muy difícil de conseguir y hay otros árboles que es tremendo, que empiezan a salir ahí un montón y dices, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Pero generalmente son muy especiales, para conseguir una tapa especial se necesita decenas de tapas no mediocres, pero de menos calidad. Sí, sí. Entonces aprendí un montón, me encantó esa experiencia. Sí. Lo volvería a hacer. Sí, fueron de los primeros en hacerlo, porque claro, ellos tenían primero un montón de barniz, además embarnizadoras, mujeres sobre todo, tenían como 6 o 7 barnizadoras que hacían goma-laca. Y luego se descubrió ¿cómo se llama? Este barniz no sé qué urea se llama, era un barniz súper tóxico que ahora está prohibido, o sea, es muy, muy complicado. Empezaron con eso y después con el nitro, no estoy muy seguro, la verdad, porque eso como del barniz como que todavía tengo mucho que aprender, ¿no? Yo creo, de barniz, la verdad. Y luego utilizaron mucho nitro, que es el nitro mítico que hacían la mezcla, y además ocurría también en otras guitarras, ¿no? En guitarra eléctrica se ve mucho, y se craquelaba, ¿no? Por la mezcla que se hacía, entonces hay mucho nitro con unas microfracturas así, pero que tiene un sonido muy particular y espectacular, que a mí me gusta mucho. Pero bueno, mi barniz preferido la verdad es que es la goma-laca. Me parece que es el barniz que más deja respirar a la madera, que más deja moverse y que más bueno es acústicamente, aunque ahora se puede hacer goma-lacas con tintes, ¿no? Que pueden imitar pues, esos colores que yo que sé, que me gustan a mí por tradición, porque a mí me pirran esas guitarras naranjas de los 60 y 70, me encanta, ¿sabes? Es como algo además tan típico, ¿no? De una época. También me gustan las guitarras así tan elegantes, ¿no? Con su barniz de goma-laca que va cogiendo su óxido con los años. Pero bueno, el caso es que la goma-laca de primera siempre es una facilidad. Es más frágil, sí. Y tiene ese inconveniente, ¿no? Que también lo puedes quemar con el sudor, pero yo creo que si uno tiene conciencia de lo que tiene y de vez en cuando le das una mano y con tu gamuza, ¿no? Quitas el sudor cada vez que la tocas, y si tienes el brazo sudado y es verano, pues te pones algo aquí o pones pues no sé, la cuidas un poquito, ¿no? Pues puede durar, hay guitarras que tienen 100 años con el barniz original. O sea, sí tengo guitarras de nitro, pero desde hace un tiempo estoy haciendo solamente goma-laca. O sea, no digo que vuelva a hacer alguna de nitro bajo pedido si me lo piden, pero siempre intento, porque más creo realmente en ello, creo que es mejor, siempre intento que
que sean guitarras de goma laca. Y si es con nitro, pues a veces intento adaptarlo un poco a la forma de construcción para que dé lo máximo, ¿no? Siendo nitro. Porque puedes hacer a lo mejor 10 rosetas. Con este cilindro. Mira, con esto. O sea, este es como un molde para rosetas. Tienes este cilindro, que es de nylon. Bueno, se tiene que hacer por varias partes. O sea, yo cuando lo hago primero la parte interna, que puede ser una pluma, unos filetes, lo que sea. Luego el motivo central, que yo siempre lo he domado antes. O sea, no lo meto en plan... Piececitas... Claro, porque cuando lo pego el motivo central en la tira, que es una de las tiras que va en el motivo de exterior, y lo domo, lo dejo ya domado. Ah, guay. Bueno, este está todavía sin cortar. Lo corto, otro, así hasta que hago el... Yo creo que esta roseta la he visto yo tuya, que es súper bonita, que hace el rojo va haciendo como así, sí, ¿no? Sí, esta la hacía estos rombos y luego una greca también. Exacto, roja. una rojita que va como por detrás haciendo... Está muy chula. Está muy guapa, a mí me gusta mucho. Sí.